A lo largo de la historia han sucedido acontecimientos importantes. Algunos de estos, afectados directa o indirectamente por diferentes tipos de arte, como el cine, la música, etc. Y al menos en 2021 puedo decir que un videojuego es un nuevo tipo de arte. Y así como pasan acontecimientos importantes de naturaleza buena, también suceden cosas que están por encima de lo absurdo, desastroso y polémico. ¿Qué hay, gente de YouTube? Soy Peter Kulexdi, y hoy les vengo a contar sobre videojuegos que afectaron o cambiaron la vida real, de alguna u otra manera. Juegos que llegaron a ser tan polémicos o importantes que Participación Tercera tuvo que intervenir para al menos poder regular, cambiar, borrar, o simplemente saber de la existencia de unos de estos videojuegos. Estos son el top 5 juegos que afectaron la vida real y la historia. Comencemos. Si reconoces este fotograma, entonces ya sabes de qué se trata el videojuego en este puesto, y la crudeza de la escena que está a punto de suceder. Si no, déjame explicarte. Era el año 2009, la saga Call of Duty había tenido un éxito rotundo con Modern Warfare, y por eso el lanzamiento de Modern Warfare 2 estaba en boca de todos. La sinopsis rápida, es que trata de un agente infiltrado con unos rusos terroristas. Y aunque Estados Unidos ya había superado un poco en 2009 los acontecimientos de la Guerra Fría, todavía había un poco de sensibilidad con el tema del terrorismo, debido a que tan solo hace 8 años de la salida del juego, habían ocurrido los sucesos del 9/11. En fin, en el juego tienes que infiltrarte en la organización terrorista para ganarte la confianza del líder de esta, haciéndote pasar por ruso, y el nivel llamado No Russian comienza con el jugador saliendo de un ascensor con Makarov, el líder terrorista, quien dice recuerda, nada de ruso, una instrucción de solo hablar inglés para no delatarse como rusos, y otros 3 hombres armados. Es entonces cuando sucede el acontecimiento. Los terroristas proceden a disparar contra un gran grupo de civiles en el control de seguridad de un aeropuerto. Luego, el jugador acompaña a los hombres armados mientras caminan por el aeropuerto matando a los civiles restantes. El nivel No Russian es notablemente más gráfico que cualquier otro nivel del juego. Los gritos de los civiles se pueden escuchar en todo momento y los heridos que se arrastran dejan rastros de sangre. Por supuesto que este nivel es polémico por el lado donde le quieras ver. Si tan solo tocar el tema del terrorismo en un aeropuerto es delicado, imaginen el hecho de matar civiles. Este nivel en Estados Unidos no tuvo una censura grande ni nada por el estilo, pero en Rusia cuando salió este juego, la escena fue tan polémica que el gobierno ruso ordenó que se removieran de las tiendas todas las copias de Modern Warfare 2 para Xbox y PlayStation 3. La única versión del juego que se vendió en Rusia después de eso fue la versión de PC, donde solo tuvieron que remover esa escena del juego. Tanta fue la controversia en el país que algunos políticos rusos empezaron a decir que el juego retrataba a las Fuerzas Armadas de Rusia como terroristas. Ustedes estarán pensando que en 2009 eran tiempos diferentes, donde no podías tocar estos temas delicados tan a la ligera en un videojuego. Yo también pensé lo mismo, definitivamente la década de los 2000 no estaba lista para estas escenas. Pero incluso hace un año, en 2020, casi 10 años después de la salida de este juego, cuando salió la versión remasterizada de Modern Warfare 2, por alguna razón no eliminaron esta escena, y de hecho, Rusia decidió no solo no poner esta escena en el juego, sino que la PlayStation Store se rehusó a sacar el remaster de Modern Warfare 2 en el país. La cuenta oficial de Call of Duty Rusia dijo mediante un tuit lo siguiente: Call of Duty Modern Warfare 2 remasterizado es una campaña completamente ficticia de 2009, recreada en calidad HD. SIE decidió no vender el juego en la PS Store rusa. Esperamos el lanzamiento digital del juego en PC, en Battle.net y en las consolas Xbox. Este juego lo puse en un puesto alto debido a que, aparte de que fue censurado en Rusia, no ocasionó nada más, nadie resultó herido y se puede decir que el único mal que causó aparte de los rumores, fue que Call of Duty no generó en Rusia ingresos por el juego.
En el puesto número 4 tenemos a un juego que debido a su popularidad según la leyenda, hizo que se creara una ley en un país entero. Corría el año 1986 y aparecía en Japón la primera edición de Dragon Quest, creado por la desarrolladora Enix. Un juego que gracias a su llamativa mecánica de aventura medieval, logró vender 6 millones de copias solo en Japón. Después, saldría Dragon Quest 2, que si bien no fue tan exitoso como su antecesor, logró vender 5 millones de copias. Vamos bien, Dragon Quest hoy en día es un juego bastante famoso tanto en Oriente como en Occidente. Pero aún así en esos años, 6 millones de copias solo en Japón es un número absurdo. Así que cuando se dio la noticia de que iba a salir Dragon Quest 3, todo el mundo estaba emocionado, tanto que días antes se hicieron largas filas en los centros comerciales. Y recuerden que en estos tiempos no existía la venta en línea, así que ya se imaginarán el tamaño de las filas. Hasta ahora todo bien, pero el problema de esto es la fecha. El juego salió el 10 de febrero de 1988. ¿Ya lo notaron? Sí. Cayó en día miércoles el estreno de Dragon Quest 3. Eso significa que era entre semana, y los niños y jóvenes de todo el país iban a clases. Hubo reportes por todo Japón de policías deteniendo niños en las calles, de que se habían escapado de clases solo para ir a comprar su copia de Dragon Quest 3. En total ese día hubo 300 arrestos, de niños y jóvenes por escaparse del colegio. Y recordemos que en Japón, la tierra de la puntualidad son bastante duros con ese asunto. Así que lo ocurrido no fue algo gracioso para el gobierno japonés. La leyenda dice que desde ese día hicieron una ley que prohíbe a las empresas de juegos estrenar videojuegos entre semana. Lo cual lamento informarles que es solo una leyenda urbana. Lo que en realidad pasó fue que ellos hablaron con los ejecutivos de Enix, para pedirles que los próximos Dragon Quest salieran en fin de semana o en festivo para evitar que el sistema educativo se paralizara con cada nuevo Dragon Quest. Enix aceptó sin problema y hasta hoy, cada que se va a hacer la salida de un Dragon Quest nuevo se le llama al día el Drake Day, se hacen eventos por todo el país, las tiendas hacen esfuerzos para abrir más horas, y se convierte en un día especial que ocurre cada pocos años. Al final, una fiesta más. Pero como Enix aceptó sin problema, no hubo necesidad de que se creara una ley Dragon Quest en Japón. Y volviendo al día miércoles del lanzamiento de Dragon Quest 3, ese único día de lanzamiento, se vendieron 1 millón de copias. No cabe duda que haya una ley o no, el miércoles 10 de febrero del 88, fue un día en el que un videojuego causó estragos en el sistema académico de Japón. En este caso tenemos a un gorila, muy querido y muy famoso, que por poco no existiría, pero debido a un abuso de poder, hizo que una empresa perdiera 1.8 millones de dólares. Les hablaré sobre el caso Universal Nintendo. A inicios de los 80, una empresa pequeña llamada Nintendo había incursionado en los videojuegos con las ya famosas máquinas arcade. En ese entonces un joven japonés empleado de Nintendo, aficionado a los Beatles y a tocar el banjo llamado Shigeru Miyamoto, un día se estaba tomando un baño con agua caliente cuando se empezó a imaginar una historia de un carpintero al que se le escapó su mascota gorila y secuestraría a su novia, para luego lanzarle barriles desde lo alto de un edificio. Y ahí fue donde Miyamoto creó a Donkey Kong. El nombre de este lo sacó al buscar en un libro de sinónimos de inglés, algo que se asemejara a la palabra gorila tonto en japonés, ya que él no sabía hablar inglés. Desde un principio, Donkey Kong fue un éxito aun cuando muy pocos confiaron en el personaje y el nombre les parecía confuso e impronunciable. Aún así, contra todo pronóstico, fue un gran éxito. Pero a principios de 1982, la industria de los videojuegos dejó de ser rentable. Nadie sabe por qué fue, pero la gente dejó de jugar videojuegos en las máquinas Arcadia. Aún así Donkey Kong fue lo que hizo que Nintendo se mantuviera. Pero necesitarían la ayuda de un tercero para poder sobrevivir. Entonces, Nintendo se asoció con la exitosa empresa de juguetes Coleco, una compañía fundada en 1932 y que aún confiaba en el potencial de los videojuegos.
Nintendo decidió entregarle en 1981 las licencias de Donkey Kong para que desarrollara la versión para consolas, incluyendo la fabricación de los cartuchos del gorila, e hiciera una gran campaña de marketing que los catapultara. Se fabricó una versión exclusiva del videojuego para su nueva consola ColecoVision, que salió al mercado en julio de 1982 después de estar 2 años en desarrollo, y la que, sin un buen juego de lanzamiento, o sea, Donkey Kong, no habría tenido el mismo empuje de ventas. Todo parecía indicar que ya nada podría detener a Nintendo y su nueva creación para convertirse en un icono de los videojuegos. Sin embargo, siempre hay piedras en el camino, o en este caso, enormes empresas multimillonarias que de pronto se cruzan en el camino. Me refiero a Universal Studios. En abril de 1982, el CEO de alguna manera se enteró que había un videojuego con un éxito sin precedentes llamado Donkey Kong, con una historia que le sonaba muy similar a la de King Kong. Entonces decide indagar, en compañía de su abogado, y concluye, sin más explicaciones, que Donkey Kong se trataba de un plagio de King Kong. El mismo mes de abril el CEO, Sid Sheinberg, pidió tener una reunión con el cofundador de Coleco, los que iban a hacer la consola con el juego de Donkey Kong. Según el cofundador de Coleco, cuyo nombre era Arnold Greenberg, lo engañaron los de Universal Studios con la promesa de que la reunión era porque querían hacer negocios con Nintendo, pero no era así. Ya en la junta, estaban Sid, el abogado de Universal, Arnold, y por alguna extraña razón Steven Spielberg. Sid, de Universal, se llevó a Arnold aparte y le dijo: "Pues sabes qué, vamos a demandarlos si no nos pagas algún tipo de derechos de autor por Donkey Kong, porque están infringiendo nuestro copyright sobre King Kong". Arnold volvió muy preocupado porque quedaba poco para empezar a distribuir la ColecoVision, que incluía Donkey Kong. Le preocupaba que Universal intentara conseguir una orden de suspensión temporal o algo por el estilo. Al día siguiente Universal envió un mensaje a Nintendo y Coleco exigiendo que dejaran de comercializar Donkey Kong, con una dura advertencia de que, si en menos de 48 horas no habían destruido su inventario y pagado los beneficios que habían obtenido por el juego, serían demandados. Arnold, quien al parecer era un tipo algo temeroso, se rindió fácilmente y de inmediato accedió a pagar los derechos de autor a Universal, además de que comenzó a presionar a Nintendo para que también accedieran al trato. Pero Nintendo no aceptó. Esto enfureció a Arnold, ya que el jefe de Nintendo de América de esa época estaba seguro que podrían hacerle frente a Universal Studios. Pónganse en la situación de la época, Nintendo no era el grande que conocemos ahora, era una empresa indie que apenas iba a incursionar en las consolas. En cambio Universal era una empresa multimillonaria, así que hasta ahora, el simple hecho de que el jefe de Nintendo de América, Arakawa, se mantuviera firme ante una empresa de ese nivel, es de admirar. Incluso si perdían el caso iban a perder con la frente en alto. Así pues, el 29 de junio Universal demandó oficialmente a Nintendo, pero en un evidente abuso de poder, también amenazó con hacer sufrir a todas las empresas a las que Nintendo licenció el nombre de Donkey Kong. O sea que Coleco también entraría. Nintendo contrató al experimentado abogado John Kirby para que fuera su representante legal, quien incluso viajó hasta Japón para entrevistar a Miyamoto y al mismísimo presidente de la compañía, Hiroshi Yamauchi, para preparar su defensa. El juicio se llevó a cabo en Nueva York y bastaron 7 días para demostrar que Universal Studios no era el dueño de la marca de King Kong. ¡Qué sorpresa! Como lo demostraba un juicio anterior que Universal había tenido, que había determinado que el personaje era de dominio público. Por lo tanto, los abogados de Universal no pudieron demostrar que el personaje le pertenecía. El King Kong original tenía más de 40 años y había pasado al dominio público. Y ni siquiera se pudo demostrar que Donkey Kong y King Kong eran personajes que se pudieran confundir entre sí, en opinión del juez, y cito: "Mientras Donkey Kong me parece un personaje cómico bajo unas características infantiles y, en todo caso, sin connotaciones sexuales, King Kong era un animal feroz en busca de seducir a una mujer guapa. A lo mucho tal vez Donkey Kong es una parodia de King Kong". Gracias a la excelente defensa que tuvo Nintendo por parte de John Kirby, en agradecimiento bautizaron a uno de sus más famosos personajes como él. Y así es como, después de todo un escándalo mediático, Nintendo resultó ganador. De hecho, el 20 de mayo de 1985, Nintendo contrademandó a Universal y la obligó a pagar $1.8 millones por gastos legales, argumentando también que Universal se embarcó en una campaña deliberada y sistemática para obligar a todos los licenciatarios de terceros de Nintendo a que dejaran de comercializar los productos de Donkey Kong o al pago de regalías a Universal, afectando los intereses de Nintendo.
Y fue así que un gorila logró que una empresa triunfara en el mundo de los videojuegos, mientras que otra por avaricia perdió casi $2 millones. Their victory and their bloody choice. Should they pull out their opponent's heart? Or simply rip his head off just to see his spinal cord dangle in a pool of blood? How do you feel about cutting his head off? Come on. Mortal Kombat es un videojuego de lucha desarrollado y publicado por Midway, en 1992 como el primer título de la saga Mortal Kombat, y distribuido más tarde por Acclaim Entertainment para la mayoría de las plataformas caseras de la época. Este juego comenzó como un proyecto rápido de la mano de Midway, que quería hacer su incursión en el mundo de la lucha lo más dignamente posible, sin invertir demasiado dinero en él. Los creadores se propusieron hacer un juego más realista que el gran Street Fighter 2, que en aquellos tiempos causaba furor entre los jugadores de todo el mundo. Utilizando imágenes de actores sobre un fondo azul, crearon uno a uno los personajes de este juego, al cual, a diferencia de Street Fighter que era más de golpes que de asesinatos, añadieron el toque gore de la sangre y los fatalities, para que resultara más atractivo. El juego salió como cualquier otro, pero lo que haría que Mortal Kombat se ganara su popularidad, fue el escándalo mediático que generó este. Meses después de la salida de Mortal Kombat, cuando empezó a ganar popularidad, padres de todo Estados Unidos se quejaban con las noticias locales que había un videojuego tan violento que debía de ser censurado, y en efecto, Mortal Kombat era un videojuego que estaba en el mismo lugar en la tienda que Mario Bros. No había una regulación que impidiera que los niños compraran este videojuego o que incluso lo jugaran en su arcadia local. Y justo cuando menos se lo esperaban, Mortal Kombat ya era un escándalo nacional. El problema de esto es que Nintendo iba a ser el responsable de distribuir Mortal Kombat en la Super Nintendo. Y ver a Nintendo distribuir un videojuego que se caracterizaba por arrancarle la columna vertebral a tu oponente no era muy Nintendo de su parte. Así que el ejecutivo de Nintendo, Gregory Fishback, habló con el gerente de Acclaim, que eran los desarrolladores del juego para consolas, y le dijo que, y cito, tienen que cambiar el color de la sangre de roja a verde. Lo cual, suena bastante tonto, el color de la sangre no significa que un juego vaya a ser menos o más violento. Aparte, los medios actuaron como si Mortal Kombat fuera un juego dirigido a niños de 9 años, era obviamente para un público adulto. El problema era que no había una ley que regulara el que los niños de 9 años compren el juego. Y todo esto llevó a que los medios de comunicación y los políticos se quejaran de Mortal Kombat. Los esfuerzos de Nintendo de censurar las escenas más horripilantes del juego no pusieron fin a la controversia. Sega, rival de Nintendo, también publicó el juego en su sistema Genesis, y mediante un código de trucos permitía a sus usuarios acceder a la versión original. Así que la censura de Nintendo no fue suficiente para hacer el juego menos violento, por así decirlo, además de que la versión de Sega, al tener la opción de quitar esta censura, vendió 5 veces más que la versión de Nintendo. The most violent new video games. First we have Mortal Kombat, which is a martial arts contest involving digitized characters. El 1 de diciembre de 1993, un senador estadounidense llamó a una rueda de prensa en Washington para exponer lo que consideró como la influencia corruptora de los videojuegos en la mente de los jóvenes. Después de que su hijo le pidiera que le comprara el videojuego de Mortal Kombat, y el senador quedó horrorizado. Estamos hablando de juegos que glorifican la violencia y llevan a los jóvenes a disfrutar de actos de crueldad inimaginables. Una semana después de la conferencia de prensa, el senador encabezaba un subcomité del Congreso que insistía en que la industria del videojuego debía autorregularse si quería evitar que el Estado estableciera normas en su contra. Así que ahora con esta decisión, la industria de los videojuegos estaba con la espalda en la pared, y si no hacían algo para regular sus videojuegos, el gobierno iba a empezar a cortar cabezas, como un fatality. Es así como 5 meses después de la conferencia de prensa, se crea nada más y nada menos que la Junta de Clasificación de los Software de Entretenimiento. Así es. La SRB, una organización que iba a categorizar títulos de videojuegos por edades para prohibir la venta de ciertos juegos para ciertas edades, e incluso iba a ayudar a padres sin conocimiento de videojuegos a decidir qué juegos comprarles a sus hijos. Y como se veía venir, la primera decisión de la SRB fue asignar a Mortal Kombat la clasificación M, de Mature en inglés. Lo que significaba que a partir de ese momento era ilegal venderlo a menores de edad.
Así que ya no había que preocuparse por censurar el juego, ya que ahora los menores de edad no iban a tener que preocuparse por ver escenas tan sangrientas en videojuegos, que iban dirigidas a público adulto. Y todo esto, tanto el escándalo mediático como la creación de una organización de clasificación que hasta hoy en día vemos vigente, fue gracias a la brutalidad que Mortal Kombat causó. Y en el puesto número 1, tenemos al único videojuego de la lista, que directamente, acabó con cientos de vidas humanas. El 6 de julio de 2016, fue lanzado un videojuego llamado Pokémon Go. Pokémon Go es un videojuego de realidad aumentada basado en la localización desarrollado por Niantic para dispositivos iOS y Android. El juego consiste en buscar y capturar personajes de la saga Pokémon, escondidos en ubicaciones del mundo real y luchar con ellos, lo que implica desplazarse físicamente por las calles de la ciudad para progresar. La aplicación comporta un elemento de interacción social, ya que promueve reuniones físicas de los usuarios en diferentes lugares. Cuando este juego se estrenó fue un fenómeno mundial. El día después de su estreno e incluso semanas después, todos los transeúntes que estaban en las calles, jugaban Pokémon Go. Tras 25 horas desde su lanzamiento, Pokémon Go se posicionó en el top de iTunes de Estados Unidos en las categorías de mayores ingresos y juegos gratuitos. Debido a esto, las acciones de la compañía Nintendo crecieron tras varios meses de bajadas. Y a una semana del estreno, las acciones de Nintendo se revalorizaron un 93% desde el lanzamiento el 6 de julio de Pokémon Go y se incrementaron en $16 millones. Pokémon Go ha sido de los videojuegos más exitosos de la época de los juegos de smartphone. Pero darle a la humanidad un nuevo tipo de juego y actividad que nunca se había visto antes en la historia, tuvo sus consecuencias. En tan solo 2 semanas de su salida, a lo largo de todo el mundo eran reportados casos de situaciones extraordinarias que sucedieron solo por el hecho de que las personas estaban jugando Pokémon Go. Michael Baker, un joven de California que mientras buscaba Pokémon en un barrio de su ciudad, apareció un grupo de 5 o 6 jóvenes, y lo hirieron con arma blanca. Fue trasladado a un hospital a las 12:30 am, y de acuerdo con el reporte su vida no corrió peligro. 2 hombres cayeron por un acantilado en San Diego, California, mientras intentaban capturar Pokémon. Cuando el cuerpo de bomberos de Encinitas llegó al lugar hallaron a un hombre que estaba unos 25 metros a fondo de la playa. La señalización advierte al público que ese acantilado es inestable, pero los hombres habrían traspasado una cerca para encontrar a un famoso Pokémon que aparecía en el juego. En Darwin, Australia, la estación de policía local era marcada como una Poképarada. Y esto hizo que personas de todas las edades empezaran a meterse a la estación con violencia y al mismo tiempo en algunas ocasiones. El sitio web del Departamento de Bomberos, Policía y Servicios de Emergencia del Norte de Australia tuvo que emitir un comunicado que decía que no era necesario entrar a las instalaciones para recibir los premios de la Poképarada. En Wyoming, Shayla Wilkins, una adolescente de 19 años se encontraba buscando Pokémon, y descubrió algo más mientras lo hacía. El cuerpo de un hombre en un río cerca de su casa. La adolescente contó al noticiero BuzzFeed. Estaba tratando de encontrar un Pokémon de agua. Caminaba en el puente cerca de la costa cuando vi algo en el agua. Tuve que verlo por un momento para darme cuenta que se trataba de un cuerpo. Shayla llamó al departamento de policía, el cual después comentó a medios locales que el cuerpo del hombre tenía por lo menos 24 horas flotando en el agua y hasta el momento se desconocía la causa de su muerte. Y todo esto pasó solamente 2 semanas después de la salida del juego. Y son tan solo un puñado de las cosas que ocasionó Pokémon Go, sin especificar todos los accidentes de tráfico que ocurrieron por gente que jugaba mientras manejaba. En tan solo 5 meses después, Pokémon Go fue el causante de 145.000 accidentes, incluyendo 30.000 lesiones personales, 256 muertes, y entre 2.000 y 7.300 millones de dólares en daños. Muchas revistas y autores han catalogado a Pokémon Go como el videojuego más letal de todos los tiempos.
Y eso ha sido todo, gracias por seguir viendo estos videos chicos, que eso es algo que yo aprecio bastante, así que no dejen de esperar nuevos videos en este canal. Y coméntenme, ¿qué videojuego piensan ustedes que ha cambiado el mundo o la forma en la que interactuamos en la vida real? Dejen su opinión en la caja de comentarios y suscríbanse para más contenido. Yo soy PeterCoolXD y nos vemos en el próximo video. Adiós.